Wilferland, un podcast muy gay. Mariquén. Hola, si no sabes, mi nombre es Wilson Paulino y junto a Fernando Acevedo, quien es mi pareja desde hace 13 años y un acompañante quien no es Blas Valenzuela, conversamos cada semana de temas serios y muchas veces no tan serios con la simple idea de entretenerte y educarte al mismo tiempo. Si eso es posible, pájaro, me explotaste el oído. Yo creo que a todo el que estaba escuchando esto con audífono, pasó. Disculpa, Fernando, no fue mi intención explotarte el oído. Sin embargo, ¿hay alguna pregunta que le quieras hacer a Blas antes de comenzar? Ya que nunca tomas la iniciativa. Pájaro, eso no es verdad. No es que yo nunca tomo la iniciativa. A mí a veces se me olvida. Blas, ¿con qué pronombre tú te identificas? Con él. Él. Blas es psicólogo con una especialidad en psicología infanto-juvenil. Lo que quiere decir que sus pacientes, no sé si todos, pero sí la gran mayoría, él me corregirá ahora, consisten de niños y jóvenes, adolescentes. Sí, y algún universitario de vez en cuando, pero sí, la mayoría niños y adolescentes. ¿Hasta qué edad se clasifica como adolescente? Bueno, hay un tema con eso porque hay teóricos que hablan de que la adolescencia se extiende hasta los 22 o 23 cuando tú todavía dependes de tus padres, ¡Wow! estudias, no trabajas. Ok. Que tú lo pienses y es una vida muy similar. Lo único que cambia es colegio o universidad. Sí. Y más libertades por ser mayor de edad, pero... Y en la cultura de nosotros es así que se maneja. Sí, Claro. totalmente. Entonces muchos temas son muy similares, que lo que pasa en mi casa, que me controlan, no me controlan, o que están pendientes, papi y mami pelean, o sea, es muy similar lo que le pasa a un universitario a un adolescente, en muchos sentidos, en otros no. Yo vi un meme hace poco de alguien como de 28 años, de que mi edad es muy extraña porque ahora mismo yo tengo un reguero de amigos que están teniendo su tercer hijo y otros que tienen que pedirle permiso a mami y a papi para salir de su casa. Sí. Y era por ahí como que... Sí. Sí, ¿Es verdad? Tú sabes que en este episodio nosotros vamos a hablar de niñas queer. Yo no sé. Pues te lo estoy diciendo ahora, amore. ¿Y qué? Entonces, yo digo esto porque yo quisiera saber primero, ¿qué es eso de niños y niñas y niñes queer? Pero... Blas Valencia. ¿A quién te lo preguntas? A mí, porque A te Blas. hacen una pregunta como Amore, etérea. tú no eres la científica aquí. Ah, bueno. Es Es verdad. Blas. Tienes razón. Disculpa. ¿Existen? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que no. Yo creo que yo fui muy queer en mi momento. Yo creo que no, porque yo siempre veo a los niños como muy andrógenos a veces. No sé cómo explicártelo. Es o sea, como... que como que no toman Hay- en un principio no toman una identidad de género. Ajá. Hay niños que yo he visto que yo lo veo y yo lo veo haciéndole un show al papá, hablándole de un muñequito o algo. Y yo digo, pero este carajito dice parte, Dios mío. Pero como que graciosamente en mi cabeza, como que, pero Ujú. este niño dice parte. Pero es porque simplemente los niños se expresan muy histriónica y artísticamente. Ahora, ¿serán los adultos que le ponen como lo encasillan en... Yo ¿En una identidad? lo pregunto porque si asumimos que no existen niños queer, o niñas, Ujú. si no nacemos queer, entonces significa que la sexualidad es lo que se convierte, o que se adquiere, o que se aprende, ¿no? Bueno, yo estoy hablando de los comportamientos Ajá. externos, expresiones y cosas así. De la sexualidad interna, yo no sé si un muchachito... Bueno, Pero que también viene incluido ahí lo de la identidad de género. Sí, sí nacen. O sea, sí existen niños, niñas y niñas queer. Sí existen. o sea que desde pequeño tan clarísimo de que... More, a ti te decía, no te partas. ¿Por qué tú te partas corriendo? Pero es que es una expresión. Eso es lo que quiero como que estemos claro. Esas son expresiones de género. Mira, una Ajá. cosa es la conducta, Reparte. claro. Que Ajá. ahí viene la parte de expresión de género, lo que Ajá. tú estás comentando. Exacto. Pero ciertamente el hecho de que quizás desde pequeño tú te sientas diferente a tu papá en Ujú. algunos elementos y a la mayoría de los hombres que tú ves en la sociedad, si tú naciste hombre, por ejemplo, o con pene o genitales masculinos, eso no significa que tú no seas homosexual, queer o trans. Significa que quizá tu cerebro todavía no está preparado para ponerle una etiqueta, pero tú te reconoces ya como diferente. Quizá es muy probable que ustedes se pongan a pensar en su infancia y digan, mira, en verdad yo creo que desde pequeño yo siempre supe que había algo diferente en mí. ¿Te puedo decir algo de eso? Sí, Primero, ese pinta muy chulo. ¿Dónde lo conseguiste? Amazon. Está perísimo. Segundo, que yo recuerdo vividamente que desde como los 6 años, que yo tengo como una memoria así de que media nebulosa, yo como que me sentía como... Me gustaba ver a los muchachitos varones. Ujú. Claro, pero tú te llamabas a ti mismo como gay o No, ni homosexual. cuarta. Yo no sabía lo que era eso. Exactamente. Entonces, el asumir que no hay o que no existen niñas queer significa que estamos hablando de que la sexualidad es algo que se aprende o se adquiere con el tiempo. Y sabemos que eso no es cierto. Sabemos que es algo que vamos descubriendo, pero que ya está en nosotros. Entonces, sí, hay gente que nace queer. La gente nace queer. O sea, quien es parte de la comunidad LGBT nace de esa manera, simplemente que en diferentes etapas de su vida va describiendo estas características de sí mismo. Claro, yo me acuerdo cuando era muchachito que esos comportamientos que yo sentía que eran tal vez no adecuados, entre comillas, a lo que se supone que yo tenía que estar teniendo, eso me hacían sentir a mí que yo tenía que esconderlo. Porque era como obvio que, no, eso no está bien.
Y el hecho de que yo sienta que tengo que esconderlo, pues quiere decir que eso está ahí desde... ¿Y de dónde te salió eso de que tú creías que eran malos o que tú tenías que esconderlo? Mira, en mi ¿Y juventud, cuántos años fue eso? yo desde carajito. ¿Qué es carajito? Desde carajito, así como tú dices, como de 7, 8 años, más o menos. ¿Y dónde tú veías como que no? Porque yo te lo pregunto para que tú entiendas dónde viene mi pregunta. Cuando yo tenía esos 6 años, que yo tenía esos pensamientos, yo no lo externaba verbalmente. Yo lo sentía, y lo veía y me acuerdo ahora. Pero en ningún momento yo como que decía, esto está mal, esto que sí o qué. Yo simplemente los tenía. Bueno, lo que pasa es que yo me enfrenté yo muy, muy niño me enfrenté a muchas como situaciones que tal vez fueron un poquito particulares. Como el hecho de que un vecino de mi primo tenía VIH, SIDA en ese momento. Y a nosotros nos prohibieron entrar en esa casa. Y yo me acuerdo que en mi familia se puso a hablar en ese momento de la homosexualidad. Okay. Atándolo a lo del VIH-SIDA. O sea, como que toda esa situación, yo me acuerdo muy vívidamente que en esa sala yo estaba como que wow. Oh, wow. Oh, wow. Tú sabes, como no muy activamente diciendo de que yo soy eso. Pero sí... Eso está raro. Sí entendiendo como que tal vez se están refiriendo a mí ahí. Como, tú sabes, por algo la cosa. Y fíjate que siempre es bueno como traer ese tipo de recuerdos porque uno dice, bueno, quizá el primer recuerdo entonces que yo tengo de lo que puede ser una persona homosexual está asociado a una situación de VIH positivo o al caso de una trabajadora sexual, etcétera. Sin embargo, la referencia que tienen muchas personas heterosexuales en su infancia de lo que es ser hetero, la tienen desde que tienen 3, 4, 5 años. Cuando se le pregunta, ¿cuánta novia tiene? ¿Cuánta noviecita tú tienes? Ya se asume que ahí sí el niño tiene sexualidad. O sea, ahí sí es válido, sí es entendible y sí nace así, ¿verdad? Exacto. Eso es muy importante que tú lo menciones porque siempre habla mucho de que quieren que... Por ejemplo, que con los muñequitos, donde hay un hombre con un hombre o una chica con una chica, quieren volver a los niños gay o quieren sexualizar a los niños. Y es como que no. No en realidad. Date cuenta que tú sí lo haces desde que tú le pones una ropita azul, desde que tú bueno, desde antes de nacer. Le pones una camisetica que diga el que más mujeres consigue. Mira, al principio del episodio nosotros hablamos... Bueno, al principio de la parte de Patreon, que tienen que ser Patreon si lo quieren con mis more. Nosotros hablábamos de... Bueno, estábamos relatando y tú me preguntaste lo de las novias. De que las novias pasadas, hablamos de eso. El punto es que yo dije que en primero de primaria yo llegué a tener una noviecita. Y yo me acuerdo que esa noviecita no fue porque yo quise tener esa noviecita. Yo me acuerdo que la mamá de esa niña era muy insistente en que nosotros fuéramos novios. O sea, era algo muy, muy extraño. Pero pasó. O sea, te querían sexualizar. Yo no sé si... ¿Eso es un tipo de sexualización? Que desde pequeño se asuma que tú tengas novia. Sí. Sí, o sea, un niño no está preparado o sea, en ese momento de la vida, tú dijiste primero de primaria, 6 años quizás. Sí, 6, 7 años. No está preparado para que asuma una relación de pareja. Claro. Y quizá uno dice, bueno, pero son niños, no va a ser una relación como la de 2 adultos, pero tú decías que estaba enamorado de la niña. No, entonces... Sí. Me encanta lo que tú dices, suena tan serio. Un niño no está preparado para tener una relación de pareja. Es verdad. y viene vinculado a lo que tú estás diciendo, que... reprochan mucho y el discurso que utilizan muchas personas para negar el hecho de que se enseñe de la homosexualidad a todo tipo de personas, ¿verdad? A todo tipo de edades. O se enseñe de la diversidad, mejor ponerlo. Eso es de que sexualizar, sin embargo, desde bebé. Yo he visto videos donde desde bebé le dicen, ay, sí, va a tener mucha noviecita, o ay, sí, va a... ¿Cuál es la necesidad? Foto de bebé en cuero que le dice el papá de que mira el ripiazo que el hijo mío tiene, que salió el papá y que ese sí va a un reguero de mujeres, va a conseguir... Como que... Eso se hace mucho aquí, que le tiran fotos a los genitales de los bebés. Yo no sé por qué, como de recuerdo. Yo no sé... Sí, que tú encuentras una foto tuya vieja con unos granazos así abiertos en primerísimo plano y la cabeza chiquitica tuya allá y lo primero que está son los testículos. Como que ¿cuál es la maldita necesidad? Y no es necesario. Y más con todos los frikis que hay en internet ahora mismo. Sí. Muchas gracias. Pero sí, o sea, existen niñas queer, claro que existen. Incluso desde la psicología afirmativa tenemos que entender que sí existen, porque si no asumimos su existencia como algo que viene desde el nacimiento, entonces estamos asumiendo que la sexualidad se aprende y se adquiere en el tiempo. Y sabemos que no es así. No podemos prevenir que una persona sea homosexual o trans o no binaria. O sea, la sociedad va a moldear el hecho de que pueda expresar su sexualidad de una manera u otra, pero no va a moldear su sexualidad en sí. ¿Y eso de queer no es una vaina importada de Gringolandia? O sea, eso de verdad de que existe aquí de que en un pueblo de que metido. Yo no sabría decirte, porque tengo que reconocer que parte de mi privilegio es que no tengo mucho acceso a población de pueblo. Quizá en el hospital llegan algunos pacientes, pero no me ha llegado nadie que venga de un pueblo
o de un batey que se identifique como queer. Pero eso no significa que no exista. O sea, lo importante es tú Claro. reconocer como válido la manera en que esa persona se identifique. Ok, pero Fernando, cuando tú preguntas de queer, ¿tú preguntas de que se identifique con la palabra queer o que, o que ok. tenga cualidades? Que tenga cualidades, porque es muy difícil que una persona de primera, o sea, y más un niño, una niña, un niño, se identifique como tal. Y hay mucho... Sí, el mismo Incluso no Blas lo creo que dijo. conozca la palabra queer. El mismo Blas lo dijo. Como que Sí. tú a esa edad tú te identificabas. Era como que no, yo simplemente no sé. era. Exacto. No suelen conocerlo. Incluso se dice mucho desde el área infantil y neuropsicología que ya cuando un niño hace una pregunta sobre algún tema es porque su cerebro está listo para recibir esa información. Entonces, cuando el niño a los 6, 7 años dice, mami, ¿de dónde vienen los bebés? Está de una manera u otra preparado para recibir información adecuada a su edad. Entonces, de la misma manera, si algún niño ya a los 6, 7 u 8 pregunta ¿qué significa gay? ¿Qué es un homosexual? Ujú. Significa que se le puede dar una respuesta ya sobre esto y que está preparado para recibir esta información. Oh, o sea que si un niño pregunta eso de la nada, la tarea del papá no es de que asustarse y ponerse en para, sino como que, ya él está listo para... Oh, pues déjame porque- explicarle un ching. O sea, estamos hablando de una identidad. Si estuviéramos hablando de que el niño pregunte ¿qué significa penetración? Ahí tú dices, espérate. ¿Dónde está el muchacho? La Está... penetración no se ve en el día a día, Mira, en la muchacho, calle. ya. No se ve en los centros comerciales. no se- preguntando esto, mira. Préstame el iPad. Me pasó en el cine el otro día viendo la película de Thor. Ajá. Era en inglés y subtitulada en español. Y parece que había una niña que estaba todavía como aprendiendo a leer. Ujú. Y sin dar spoiler, en un momento que hablan de la palabra orgía, Sí. dice la niña, mami, ¿qué dice ahí? ¿Qué significa eso? Está bueno que le pase por estar llevando niñas a esas películas, mano. Porque dime. Esa película... pero esa película no es para todo el público. O era PG-13. Yo no creo que sea para todo público. Salió la nalga de Thor ahí a todo lo que da. O sea que puede que haya sido PG-13. Yo creo que tenía restricción, sí. Sí, puede ¿verdad? ser. Pues. Buzz Lightyear tenía restricción y no se entiende mucho Ay, por qué. Buzz Lightyear. Mira, yo tengo una pregunta que cuando yo la puse aquí, me pareció que, ay, sí, que está genial la pregunta. Pero después de pensar un poquito, como que es necesario hacer esa pregunta. Como, ¿cómo puedo identificar si mi hija es queer? Como, ¿Y por qué tú ahora dices que esa pregunta es...? porque eso no se nota ya. Tú como que no lo sabes, No, no es porque... evidente. No, espérate. Porque... ¿Qué es? Es que tú me dices queer a mí. Como que ya todo el mundo sabe lo que es queer. Queer O es todo lo que tiene el es- mismo concepto. Estamos hablando del comportamiento, de ese comportamiento que Ajá. sale de lo normal. Pero entonces lo que yo te decía ahorita del De que- niño... Perdón, no sé si normal. No es buena Lo esa común, palabrita, no, de lo de lo común. común, gracias. Es lo mismo que yo te decía ahorita. Cuando yo veo un niño que está haciendo muchas expresiones y que papi, que no sé qué, que sé cuánto, y yo, pero este carajito sí se parte. En mi cabeza ya ese carajito es queer. No, es simplemente un carajito que se parte. Pero... En mi cabeza sí es queer. a falta de otra mejor palabra. Es queer para ti. Sí. Entonces eso es lo que te digo. Tenemos que definir un concepto de lo que es queer en tu Es cabeza y en queer, la mía. ese niño. Todo viene dependiendo de la definición, pero si asumimos que todo lo que no se corresponda con lo cis heteronormado puede ser considerado queer. No se espera que un varoncito actúe partido. Entonces podría considerarse como una conducta queer, aunque el niño no podamos asumir que tiene una identidad queer. Ujú. O sea, estamos viendo conductas que no se corresponden con lo que la sociedad entiende que un niño varón debe de hacer. Entonces, podría quizás, pero no como la identidad del niño, sino la conducta en sí. Sí, ahí no estamos hablando de su sexualidad y no estamos hablando de Exacto. su identidad de género. Estamos hablando simplemente de cómo se expresa. tal Ok. vez. Entonces, mi pregunta viene... Ya, no que cómo tú lo puedes identificar si es buena o mala la pregunta, sino para qué tú quieres saber si tu niño Ok. es queer. Entonces, ahí sí yo entiendo que hay un temita. Que como que... ¿Cuál es la meta o el propósito de tú saber si tu hijo es queer? Tal vez tú no lo ves. Tal vez tú sí lo viste, lo identificaste. Pero al final, ¿qué tú haces con esa información? Eso es lo que yo creo que es más delicado que la pregunta en sí de cómo identificarlo. Sí, y no hay una forma en sí de identificarlo. O sea, es verdad que la mayoría de los papás saben ya cuando su hijo puede ser sexualmente diverso y eso no está mal. Simplemente van identificando como ciertas curiosidades que tienen, cómo se van relacionando con diferentes personas. Todo esto está muy moldeado por la cultura también, por lo que se entiende que debe o no debe de ser. Pero en un principio no hay como un libreto o unas estrategias para saber identificar cuándo mi hijo es queer, pero... que es lo mismo que pasa, por ejemplo, con las investigaciones de psicología afirmativa, LGBT. Más que saber cómo, lo importante es saber cómo respondo en este momento, cuando ya yo lo sé, cuando ya tengo la información. Entonces, no sé no hay una respuesta para el cómo lo identifico. Pero sí es buena la pregunta de Wilson de para qué tú quieres saber. O sea, que tú ganas con la información de saber que tu hijo puede ser sexualmente diverso. Ok. Y asimismo, ya después que tú sabes que tu hijo es sexualmente diverso, ¿cómo tú lo cuidas de la sociedad o cómo tú lo cuidas de...? ¿Tú debes cuidarlo de la sociedad?
Ciertamente corren un mayor peligro, o sea, una población que se muestra mucho más vulnerable. Pero también recordemos que la manera en que nosotros como adultos nos vamos a relacionar con el mundo va a depender mucho de la manera en que nos relacionamos en nuestros primeros años de vida con los cuidadores primarios, con papá y con mamá. Si crezco en un ambiente en el cual tiende a haber mucha violencia, que papá me castiga físicamente y me golpea, y que mamá se la pasa recriminándome y maltratándome quién soy, mi identidad, resaltando solamente lo negativo de mí, voy a buscar relaciones en las que yo replique ese patrón de conducta. Y voy a buscar personas que también me maltraten físicamente, personas que agredan mi identidad, personas que me hagan sentir que estoy por debajo de ellos. Entonces, siempre va a ser muy importante que papá y mamá, independientemente de que su hijo sea parte de la comunidad LGBT o no, diverso o no, puedan mantener relaciones sanas dentro del hogar, porque son esas relaciones lo que nos van a preparar a nosotros para el mundo. Si yo sé claramente lo que es una relación sana en la cual no tienen por qué agredirme, en la cual voy a saber gestionar un conflicto, si mamá en un momento se enfada y me habla mal, o mis hermanos me maltratan, yo voy a saber también gestionar ese conflicto en la sociedad. ¿Y qué pasa cuando un padre sobreprotege a un niño simplemente porque no quiere que tú sabes que lo maltraten? Está criando una persona que no va a tener ningún tipo de herramienta frente a la sociedad. Si yo desde pequeño me resuelven todo, la manera en que, o sea, resuelven el mínimo conflicto que ocurre en la escuela, con mis hermanos, en la casa, y hacen todo por mí, yo en la sociedad voy a replicar lo mismo. No voy a saber gestionar conflictos, voy a esperar que siempre alguien me defienda a mí, perdón. No quiero decir la palabra, pero inútil. No, es inútil, dilo. Un inútil en la sociedad. Sí, eso no, exacto. Hay que dejarlo claro. Yo recuerdo una gente lo que no recuerdo si era una chica o un chico, que iba con creo que una chica, que iba con la mamá a la universidad. Que la mamá se paraba en el curso en una esquina atrás, mientras ella tomaba su clase de dibujo, y después se iba con ella. Mi doña. A consulta llegan adultos que los papás los llaman a las 5:30 y 6 de la mañana. Levántate, que tienes que ir a trabajar. No en la casa, sino que viven en casas separadas, ciudades separadas, y los papás los llaman. Entonces ahí vemos como el nivel de independencia que realmente puede tener o no este adulto. ¿Y cuál es la actitud más frecuente de los padres cuando se enteran de que sus hijos son queer? Digo, en casos que te llegan a ti. O sea, ¿qué es lo normal? Lo que suele pasar es que... Lo común. Ajá, lo común. Lo común es mamá tiende a sobreproteger y papá tiende a distanciarse. Qué bueno que hace la pregunta, porque mucha gente cree que pasa al revés. Que porque mamá sobreprotege a su hijo y el papá no está presente, entonces el hijo sale pájaro. Y esa no es la realidad. La realidad es que más que ser una causa, se vuelve una consecuencia. Los padres tienden a o sobreproteger o a distanciarse emocionalmente porque se les hace muy difícil y no saben lidiar con un hijo sexualmente diverso. Creen que tienen que tener algunas herramientas como muy específicas y no saben cómo hacerlo. ¿Por qué tú crees que un papá se aleja de un hijo cuando se entera que es gay? O sea, ¿cuál es la dinámica emocional que sucede en la cabeza del papá? Presión machista. Pueden haber varios factores. O sea, puede ser el tema del rechazo a su propia sexualidad también. Padres que son sexualmente diversos y no reconocen en su hijo que puede haber algo de ellos. Ahí. Marisol, mira, no había pensado en eso. Sí, eso puede pasar. Y como yo no acepté todo de mí, yo entiendo que mi hijo tampoco tiene que aceptarlo y puede vivir la vida como lo viví yo. Puede ser también por dolor. No quiero que mi hijo sufra y como no sé cómo verlo sufrir y cómo ayudarlo a lidiar con la situación, entonces me alejo y me distancio. Claro. Entonces hay múltiples factores, pero principalmente estos dos. Se me hace difícil verlo sufrir y como no sé cómo hacerlo, pues me distancio. Para que me duela menos cuando él sufra, lo que sea que sufra. Cree él, porque al final... Sí, porque si no estoy cerca, no me entero, y si no me entero, no me duele. Claro. O por el reflejo de su propia sexualidad o por pura homofobia. No tolero, acepto, ni tengo nada que ver con eso. Y es curioso lo de la palabra homofobia, porque mucha gente se agarra del término y dice, no, pero es que eso no es una fobia. Yo puedo estar al lado de un homosexual y yo no voy a tener miedo del homosexual. La fobia no es solamente ese miedo, es también cualquier aversión o rechazo ante ese elemento. Entonces, si el papá no tiene... no le genera malestar el saber que su hijo puede que sufra, si no refleja nada de su propia sexualidad, entonces estamos hablando de un caso de homofobia, porque no puedo tolerar que haya algún elemento diverso sexualmente en mi hogar. ¿Es la misma respuesta cuando un niño o cuando una niña que es sexualmente diversa? Con las chicas pasa mucho lo de la violación por corrección, creo que el término. Que buscan la manera de que tenga un marido y de que tenga sexo para que de alguna manera u otra se haga mujer entre comillas y... ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Te ha tocado eso? Fíjate, no es tanto... los casos que me han llegado a consulta, no es tanto que le buscan el novio, pero son más permisivos
después de que se enteran que su hija puede que sea Ok. lesbiana o bisexual. Claro. Yo dejo que salga con el mayor de edad porque, Ok. claro, si la Claro. preña, se va a hacer mujer y va a estar Claro. con él la vida entera. Claro. Entonces, es como... Es una Oh, forma wow. de abuso y de negligencia. ¿Cómo se llama ese término que tú dijiste ahora mismo? Violación por corrección o correctiva. Porque- Violación correctiva, creo. Claro. Ahí Claro, qué cae... sucio suena eso. Dentro de ahí cae lo de el típico... Que creo que... Yo no sé si lo hemos hablado contigo, de hecho. Cuando le buscan al niño una Sí. prostituta... Sí, eso o- también es abuso sexual. Y es una forma también de, bueno, yo sé que mi hijo, quizá mi hijo no me ha dicho nada, no me ha dicho que es homosexual o que puede ser trans o de alguna manera u otra. Entonces yo me voy a adelantar y lo voy a poner a tener relaciones sexuales con una mujer. Y eso es abuso sexual también. Porque Ujú. ese adolescente o el niño no está consintiendo. Y si está consintiendo, entre comillas, porque un menor de edad no tiene por qué consentir una relación sexual, lo está haciendo bajo una dinámica de poder. Claro. Y eso no. No. Hace poco mencionamos que yo viré los tojos. Cuando lo mencionamos, que fue la película de Buzz Lightyear. Ujú. Voy a cambiar un poquito pero que fue la película de Buzz Lightyear. ¿Qué fue lo que pasó en esa película que todo el mundo sabe? Dos mujeres se chulean y se entraron y de todo. Fue un piquito. Exacto. Bueno, yo vi un video en Twitter. Lo que pasa es que la reacción es como que se chulean y de todo y de todo. Yo vi un video en Twitter que entraba una de las mujeres a la cabina, que así que pasa la escena, y cuando se le va a pegar a su esposa a darle el piquito, que fue lo que pasó en la película, ponen un video de Un dos video de lesbianas. lesbianas. Dos lesbianas chuleándose. Un video porno en un de video lesbianas. porno, la cara de ellas dos eran las dos caras de las dos lesbianas en el porno. Y como duraron como 14 minutos chuleándose. Y eso fue épico. Pero no fue eso lo que pasó en la película. Ahora No. la reacción de la gente parece que fue eso lo que pasó en la película. Es muy ridículo, de verdad, que es un tema que yo sé que tiene que hablarse, pero yo le veo tan poco sentido a que tenga que ser un tema de conversación. Sí, gracias. Porque es como, o sea, en la escena, sin dar ningún spoiler, sale un momento en el cual dos chicas se dan un piquito, porque son pareja, son familia, y ya, o sea, ese fue el único elemento LGBT que salió en la película. Estamos hablando de dos madres, incluso. Dos madres adultas, Ajá, dos mujeres adultas. Sí. Y la película incluso tiene en algunos países como aquí restricciones de edad, de que no pueden ver los menores de 12 o de 13 años, pero tú te encuentras entonces este sinnúmero de películas de Disney también, que sí hay parejas heterosexuales, Claro. en algunos casos con menores de edad, en el que sí se dan besos. Donde los Con hombres protas adultos chulean. mayores de edad. Entonces, Ujú. yo no le veo sentido a que eso sea un revuelo para la gente. De verdad que yo no... No sé. O como en La Bella y la Bestia, que con una bestia que está chuleando. Con una bestia con que un la tiene animal. encerrada. O la bella Sí. durmiente, que es con un beso sin Sentimiento. consentimiento que le... Una jeva que está durmiendo. Sí, o sea... Ahora, ¿qué puede provocar que dos personas del mismo sexo se besen alante de un del menor? niño. Normalizarlo. Normalizar la conducta. O sea, un niño que crezca entendiendo que a su alrededor es normal que así como papá y mamá se puedan dar un piquito, dos hombres adultos también se den piquito y dos mujeres adultas también se den piquito, pues entiende que eso es normal en la vida, Ujú. como lo es. Lo Es normal realmente. Eso te iba a decir, que tú dices normalizarlo y me despierta las alertas. Porque ese es el problema, que lo quieren normalizar. Ujú. Pero entonces tú te detienes y tú te preguntas, pero no es normal. Lo es. Eh, Existen. Lamentablemente sí, mi doña. Así que es sí. como que un niño se Yo- exponga también a ver personas discapacitadas de algún tipo de discapacitación. Discapacitación. Discapacidad, Con Marisol. discapacidad. Diablo. Sí, mi doña, yo me chuleo con ese señor que tiene Sí. barba, como que sí, eso es normal. Y fue un piquito, o sea, de verdad, o sea, fue un piquito. No fue que ocurrió ninguna escena más allá de un piquito. El niño lo único que va a hacer es decir, mira, sí, pasó. O sea, el niño a veces ni siquiera importancia le da. Los adultos le dan una importancia y el niño llega a consultar y no lo comenta ni siquiera. Que yo sí entiendo, por ejemplo, que ese revuelo, ¿qué puede causar ese revuelo y esa reacción que tiene mucha gente a ese tipo de... Pero la tienen también por lo que hablamos al principio. Si no entienden que la sexualidad es innata en nosotros, aunque Ujú. la vamos descubriendo en diferentes etapas de la vida, claro que va a ser algo de alarma, porque dicen, si la gente no nace así, ¿para qué se lo tienen que imponer en la televisión? Pero sí, la gente nace así. La gente nace sexualmente diversa. Entonces, si nace así, es parte de la vida, es parte de la normalidad. ¿Qué va a causar el revuelo y el show que hace la gente? Lo mismo que pasó cuando tú eras niño. Ujú. Que tú digas, espérate, esto no está bien. Ujú. Déjame esconder esto de mí y déjame esconder esto de mis padres. Que es lo que hacemos la mayoría Ojo. cuando vemos una situación como esa. Y ojo, la palabra esconder es muy importante porque no es que yo deje de ser maricón. No, reprime. Ujú. Reprime. O sea, es el gran como impacto que tiene este tipo de situaciones. Cuando un niño, imaginemos un chico de 9 años o de 11, vamos a poner un poquito más grande, que se da cuenta de, sí, ve la película, se da cuenta del besito, se da cuenta de lo que comentan en casa, lo que comentan en la escuela, lo que comentan en todos los entornos sobre la película y escucha que todo es negativo.
Y si ve que luego la película se prohíbe o ciertos personajes se prohíben por simplemente ser sexualmente diverso, el mensaje que se le está dando a ese niño es, tú no puedes existir así. Si tú eres así, mejor no exista. Exacto. Entonces... Yo prefiero tener un hijo ladrón a tener un hijo maricón. Sí. La frase que yo o se a me ha las quedado en la mujeres le cabeza. dicen que sea prostituta antes que sea lesbiana. Exacto. Sin denigrar el trabajo sexual. Sí, sí. ¿Verdad? Ay, qué divertida es la vida. Fernando, te veo dando la cabeza a algo ahí. No, ¿qué sería lo adecuado si dos personas, tú siendo a los padres, ¿qué ellos deben de hacer cuando un niño se responda a una situación donde vea a dos personas del mismo sexo besándose, por ejemplo? Comentarle que es una muestra de afecto entre dos personas adultas que se quieren más que como amigos y que ellos tomaron la decisión de estar juntos como pareja. Así como papá y mamá en su momento también tomaron la decisión. Y usted va a ver que ese carajite, va a... Ah, ok. Y va a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Qué lo grande. Como tú lo dijiste, no tiene nada que ver. Simplemente me llegó a la cabeza, una tontería. Como tú lo dijiste, me sonó como cuando los historiadores encuentran restos de dos hombres abrazándose en una tumba y dicen, eran Muy buenos amigos. eran muy buenos amigos. Ajá. Eran compañeros de casa. Porque tú decías que con dos personas adultas que se quieren mucho. No tiene nada que ver, Sí, simplemente o sea, recuerdo. pensando en un niño chiquito, si son Sí, un sí, sí. adolescente, sí están enamorados. Eso. Fernando, hay otra serie de la que nosotros hablamos aquí, que hablamos con Jaime Lockhart. Heartstopper. Exacto, Heartstopper. ¿Tú te acuerdas de esa serie? ¿Tú sabes cuál es? Claro. Son dos adolescentes. Bueno, hay un adolescente que es bien out. Como bien... Sí, ya tiene ¿Qué es su out? sexualidad asumida. Que es Que está out. fuera del closet. Ajá. O lo sacaron forzado del closet, creo que fue Sí, la según la serie. historia en el colegio, como Ajá, que le ajá. hicieron bullying, algo así. Bueno, el punto es que hay otro adolescente, otro muchacho, que se hace primero amigo de él. Y al parecer el muchacho es bisexual. Y ellos terminan teniendo una relación romántica. Sí, pero el bisexual como que no sabía o no tenía muy claro su sexualidad. Claro. Sí. No, él la estaba Eso pasó. descubriendo Lo todavía. estaba descubriendo. ¿Y qué te opinas como psicólogo de esta serie de donde hay niños? Pero a mí me gustó mucho de esa serie. Niños de 13 Que años. enseñaron que fue un romance. O sea, ahí no hubo sexo. Esa es la serie que cualquiera de nosotros hubiera querido haber visto Gracias. a esa edad también. Con 14, 15, Por eso nos 16 la años. tiramos ahora. Ajá. Ese drama de carajito nos estamos tirando ahora porque no teníamos amores. Sí, o sea, por eso ha hecho también tanto revuelo con diferentes generaciones, porque para un adolescente es muy bonito ver que en la televisión yo puedo ver gente como yo o gente como mis amigos. Ujú. Y si te fijas también, la serie se basa mucho en cómo se sienten los personajes y cómo viven diferentes situaciones, más que... Sí, es una historia de amor, Sí. pero es más que nada como cómo yo respondo ante esta situación que está ocurriendo y cómo yo me voy sintiendo y por qué me voy sintiendo así. Sí. Y es la perfecta serie que representa lo que un proceso de descubrimiento de la sexualidad o de una relación no heterosexual de manera natural, espontánea y sana. Que no ocurre dentro del oculto con una relación desigual, que no ocurre a través de algún abuso. O sea, Ujú. naturaliza tanto la relación que la hace muy real, como deberían de ser la gran mayoría de las relaciones. No digo que todas no sean así, ¿verdad? Pero es como un adolescente homosexual debería de poder también describir su sexualidad. Que si le gusta un amigo, van saliendo poco a poco, se lo comenta a sus amistades. Y incluso no sé si recuerdan el momento en que la mamá de... Se me olvida el nombre, el bisexual. Bueno, Ajá. ¿recuerdan cómo ella reaccionó cuando él se lo comentó? Yo no recuerdo No. perfectamente, pero... Sí, fue como... Yo siento... Yo no sé si es así, pero fue como miedo. No fue miedo. Bueno, él se lo comentó. Él le dijo, mira, ¿te acuerdas de fulanito? Que Ajá. es mi mejor amigo. Bueno, pues él es mi novio. Y la mamá sonrió. Él le dio un abrazo. Ella Sí no se vio gagueó como... ahí. Yo siento que ella como que gagueó ahí. Como... Hubo un silencio, pero la respuesta de ella fue, gracias por decírmelo. Ujú. Ajá. Y luego le preguntó, ¿desde cuándo tú lo sabes? Pero fue, gracias por decírmelo. Y le dijo incluso, discúlpame si en algún momento te hice sentir que tú no podías hablar de esto conmigo. Sí, porque en la... Eso fue muy bueno. que En, ella dijo. en los primeros episodios, él había hablado con él. Ella hablaba con él y ella le decía, tú estás muy raro. Tú Ujú. estás muy como recogido. Y después, cuando él empezó a salir con él, cuando ellos empezaron a salir, ella notó su cambio. Ella le dijo, tú estás muy bien. O sea, como que tú estás bien feliz ahora mismo. Como, Y yo sí. no sé cómo explicarlo, pero ella sí como que se daba cuenta de eso. Sí, pero hasta- también ajá. él tuvo como una... Él estuvo saliendo con una muchacha y cuando él también se lo comentó a la mamá, creo que fue, y ella dijo como que porque no estaba resultando, él no quería. Ujú.
Y ella estaba como que, bueno, no importa, qué sé yo qué. Pero lo bonito Muy de eso es receptiva. como naturaliza, no solamente como un adolescente homosexual o bisexual puede vivir una relación de pareja, es como también los padres deben de reaccionar. Ujú. Porque usualmente, ¿qué pasa? Que papá o mamá se enteran de que su hijo es homosexual y dicen, ¿qué? Pero no se lo diga a nadie. ¿Y qué van a pensar? Ujú. Ten cuidado en la calle. Y le generan miedo Sí. al Ujú. adolescente. Entonces, la reacción de esta señora fue sumamente positiva, afirmativa y natural. Fue, discúlpame si en algún momento te hice sentir que tú no podías hablar de este tema conmigo y desde cuándo tú lo sabes. Y gracias por decírmelo. Sí. Por casualidad, ¿tú recuerdas el video que publicamos de la mujer trans que decía de que nunca le digas a tus hijos que tú los vas a amar Como sea. como sea, como- cuando te dicen de que son gay o que son trans? O que- Ujú. porque al final, sí, tú los vas a amar y ellos saben que tú los vas a amar. ¿Tú te acuerdas que era lo que ella decía que tú le tienes que decir? Que me siento muy feliz porque te estás enseñando como tú eres o algo así. Ah, exacto, exacto. Creo que Que era más o eso. menos dentro de eso, como que vamos a quitar el foco de que tú eres gay y de lo que sea que te vaya a pasar porque tú seas gay y O como que eso tiene o de consecuencias malas. exacto, o de juzgarte o de mirar la consecuencia y vamos a enfocarnos en qué chulo es que tú estás aquí, que yo te estoy viendo. Hay algo muy fuerte y es que, o sea, cualquier persona que decida tener un hijo, una hija, o sea, tiene que estar preparado para que su hijo pueda venir diverso, en todo sentido. O sea, Claro. si yo voy a tener un hijo, tengo que estar preparado para que si viene al mundo, sí, puede ser homosexual, puede ser heterosexual, puede ser una persona trans, puede ser no binario, Ujú. puede venir... No me gusta mucho comparar con discapacidad, pero es bueno mencionarlo porque es importante que se sepa que si alguien va a traer una vida al mundo, porque lo decide, es importante que sepa que tiene que asumir esa persona y esa vida con cómo Ujú. venga. Sí. Si no, no estamos del todo listos para tener un hijo. Ujú. Y que puede ser una persona con discapacidad y no binario, por ejemplo, con discapacidad y Sí. homosexual. Sí. Porque se combinan. Con se autismo puede. se da mucho. Con Sí. autismo, es curioso, pero se da. Y quería preguntarte si tú crees que es una serie que los padres deban ver con sus hijos queer o... Hasta que con los son- hijos heterosexuales. Con todos. Porque incluso en la serie también hay personajes heterosexuales. Ujú. O sea, que yo creo que es una serie que es muy familiar. Muy familiar. Por ejemplo, quizás tú ves Sex Education. No es que no se pueda ver en familia, pero para un adolescente puede ser un poquito incómodo verlo con Claro. sus padres. Pero sí es verdad que es una serie muy familiar que sí. Cualquier papá o mamá puede verla con sus hijos. Yo creo que sí. Es totalmente recomendada. Algo que me gustó mucho de esa serie, yo lo dije, que no sexualiza esa relación. Y no es que yo estoy en contra del sexo, todo lo contrario. A mí me encanta el sexo. Pero es chulo también que vea la parte del romance. Porque siempre la homosexualidad, siempre las sexualidades que salen fuera de lo común, la sexualidad diversa, siempre la ven como que eso es sexo y ya. Y Ujú. punto. Y que tú puedes, por ejemplo, enamorarte de una mujer, pero... Y tener sexo con hombre por atrás. Como que la gente eso es lo que cree. Sí, y Cuando se es enfocan- sexo romántica. Claro, y se enfocan en la relación sexual solamente. Ujú. O sea, incluso piensan... Cuando un papá reacciona... Si su hijo le dice, soy homosexual o soy trans, y el papá reacciona diciéndole, ten cuidado con si se Cuídate. te pega algo, es Ujú. pensando de una vez en la Claro. relación sexual o el acto sexual que va a tener. Y la sexualidad es mucho más que eso. Mucho más. Muchísimo que eso. más que eso. Vamos a hacer una pausa, Fernando. ¿Por qué? Porque necesitamos dinero. ¿Y por qué tú lo pensaste tanto? ¿Tú tienes dinero guardado por ahí? No. Ah, porque necesitamos dinero. Yo estoy chipeando muchísimo pájaro hoy. No sé qué me pasa. Está aérea. Está bien. Está aérea. Hacemos una pausa. Regresamos y agradecemos a José García porque salió en el expediente Medusa por estar Ujú. robando fondos públicos para darnos Otra una más parte. gastando fondo. Pero aunque ahora él esté en Najayo, él todavía está inscrito en el Patreon y de su fortuna estamos recibiendo una muy buena parte. Gracias, José García, y gracias a los 62 Patreones que tenemos actualmente, que imaginamos que también son un reguero de criminales que consiguen dinero para nosotros. Sin ustedes esto no sería posible. Si no saben de qué estoy hablando, entren a patreon.com/Wilferland y con su aporte de dinero ustedes hacen que Él esto roba, pero continúe. él roba para mí. De hecho, lo que Fernando dijo al principio que teníamos que si usted es Patreon, usted se entera. Eso fue que grabamos un Ujú. mini episodito chiquitico de 6 minutos en este caso, para que lo vean en Patreon, que es un extra que vamos a tratar de grabar con cada invitado que venga para acá, para que ustedes vean una chulería más. Fue súper interesante ese episodio. Hablamos de todo. Superinteresante y eso fue una cosa... divertido. ¡Wow! Yo me reí muchísimo. Y... para nada. Miren, es como un rompehielo. No lo vamos a mandar sueño. Como un rompehielo con el invitado, como tenés siempre al principio. Y vamos a publicarlo en Patreon para que tengan un chisme ahí y disfruten de eso. Ahora, yo quiero preguntarte. Ujú. Porque siempre hablamos de los padres y nunca hablamos de los tíos. Esto no tiene nada que ver con lo que yo voy a decir. De los tíos. No, mentira, yo no iba a decir eso. Yo quiero saber cómo un papá empieza
estos temas, si identifica que su hijo es parte de la comunidad. O sea, hay que esperar que el hijo sea el que pregunte, hay que esperar que el hijo sea el que hable. Lo más indicado. Lo ideal es que sea el hijo que comente, que lo comente. Lógicamente, si vemos que está en una situación en la cual quizás estaría expuesto a riesgo, en el que quizás por alguna manera u otra los papás se enteran de que está saliendo con una persona que puede traer algún tipo de conflicto, imaginémonos que sea mucho mayor, no sé, pensando en un adolescente que esté saliendo con alguien que sea mayor de edad, que se sepa alguna historia en la cual esa persona sea una persona peligrosa, que pueda traer a su hijo a una situación de riesgo. Ahí no estaría mal del todo acercarse y preguntarle qué tipo de relación o vínculo mantiene con esa persona o de dónde se conocen. Puede ser un poco abrupto para el adolescente, pero de manera natural, lo ideal sería que los hijos sean quienes se lo comenten a los padres. Y los padres tienen un gran trabajo, todo el mundo en la sociedad, pero los padres en específico, de hacer su tarea de leer y cuestionarse también a sí mismo. ¿A ti te han llegado casos de niñas que lleguen con una idea de que, yo soy sexo, ¿cómo que es la palabra chula que tú dices? Divergente, ¿cómo era? ¿Sexualmente diverso? Sexualmente diverso y que después resulte que no. Sí. Sí. Sí, no me gusta mucho comentarlo porque reforzaría la idea de que mucha gente tiene Te entiendo. Pero, ¿cómo digo? Sí, o sea, me viene a la mente un caso de un paciente. Nació masculino, llegó a consulta nació femenino. Y llegó a consulta identificándose como chico. Como lo que se trabaja en la consulta o lo que se estuvo trabajando no era la sexualidad en sí, porque ese no era su motivo de consulta. Comentó, sí, yo soy un chico trans y me identifico de tal forma. Bien, perfecto. Eso no era lo que quería trabajar. Quería trabajar el abuso sexual que había vivido en su casa. Y luego de que se trabajó el tema del abuso, ya tú notabas en su discurso que empezaba a hablar de sí mismo como ella. Okay. Con esto yo no digo que las identidades trans o la diversidad sexual es producto de un abuso sexual. Nada que ver. Pero sí es cierto que el abuso sexual distorsiona la manera en que vivimos nuestra sexualidad. Entonces... aún se haya quedado... Aún se identifique como... Tú sabes, como cis. Aún así lo distorsiona. Sí, lo distorsiona. Pero vuelvo y digo, o sea, muy importante. El abuso sexual no cambia la sexualidad de nadie, ni modifica la sexualidad de nadie. Puede modificar la manera en que tú vives tu sexualidad, pero no modifica la sexualidad innata en sí. Claro. Y esa distorsión se puede tratar, se puede mejorar, se puede recuperar a la... Porque tampoco sé cuál es el tipo de distorsión. O sea, por la palabra simplemente estoy como guiando mi pregunta. Pero... Por ejemplo, este caso era de una... Voy a decir chica porque nació chica y terminó identificándose al final como chica. Luego del proceso. Que fue abusada sexualmente por alguien muy cercano en su familia. Y la manera... El mecanismo que utilizaba para mantener alejada de esa persona era identificándose como un chico trans. Entonces ahí vemos que no era un tema de identidad. Era un tema de que este es el mecanismo que yo identifiqué que es fácil de hacer y que va a hacer que esta persona no se acerque a mí, que no quiera saber de mí, que me rechace. Entonces, trabajando el trauma, se mejoró su estilo de respuesta o su mecanismo de defensa ante esta situación, pero no se cambió su sexualidad en sí. O sea, siguió identificándose al final, es una chica y se identificaba como chica y la orientación, no sé, nunca se abordó en el proceso. Pero el abuso en sí no cambió su orientación sexual. O sea, en el caso de esta persona, ella utilizó eso como un coping, ¿cómo que se llama eso? Mecanismo de defensa. Exacto. Sí, porque veía que esa persona era su papá, el agresor sexual. Veía que el papá no toleraba a las personas trans, que vivía hablando de manera negativa de la persona trans. Entonces, la paciente dijo, yo quiero ser eso que mi papá rechaza. Entonces, si mi papá me rechaza, no me siga abusando y no va a estar conmigo. Exactamente. Me hace sentido. Está fuerte. Hace sentido, pero está fuerte que tú tengas que asumir que tú eres otra persona para protegerte. Y es lo mismo que asumen muchas personas de la comunidad, que tengo que asumir que soy heterosexual para que no me agredan. Es lo mismo. Sí. Es el mismo mecanismo. No sé si se entiende, pero... Perfectamente. Mira cómo tú di que no quiero decir este caso específico para que no entiendan que todo lo que llega aquí con un caso de que yo soy trans, ya eso es mecanismo de defensa. Y es tan gracioso que nosotros, o sea, la comunidad en general, hace eso todo el tiempo, pero a la inversa. Es como que yo soy heterosexual, claro que sí. Sí. Claro y que actúa sí. como heterosexual, o sea, vestirme como... así? Claro. Yo no puedo ser maricón, ¿cómo va a ser? Y es porque un mecanismo de defensa, pero es todo lo contrario. No es porque abusaron de mí y ahora yo estoy maricón. No, es porque ni siquiera han abusado de mí, pero la sociedad lo va a hacer si yo no digo que soy heterosexual.
Ujú. O sea, Y de la misma manera yo pretendo ser heterosexual porque de lo contrario yo estaría siendo muy vulnerable. Se burlarían de mí, no me aceptarían, la gente no quería... Quizás mis amigos hombres no se acercarían a mí, mis padres me rechazarían. Es lo mismo. sí. Es el mismo mecanismo de defensa. Fernando, ¿qué estás pensando? No, yo estoy pensando algo que ya sale de eso, como para ¿Qué? alejar un poquito de ese tema. La educación sexual. Cuando una persona es queer o cuando una persona es de identidad diversa, no te la dan. O sea, no te dan la educación sexual tuya. Ujú. Yo me Ujú. acuerdo que, obviamente, yo oí mucho de... sí, hombre, mujer, vagina, pene... Condón, embarazo. Ajá, Ajá. exacto. Sí. Pero yo nunca oí sexo anal, nunca oí lubricante. ¡Sexo anal! O sea... Y quizás los hombres lo tenemos mucho más fácil porque el condón protege más que de un embarazo. Entonces, si te enseñan a usar un condón en la adolescencia, bien, tú sabes que puedes utilizarlo para protegerte de otras ETS. Pero, ¿qué método de defensa se le está utilizando a una pareja de lesbianas, por ejemplo? Por ejemplo. Que no vayan a utilizar nada que penetre, Ujú. por ejemplo. Y te ibas a hacer una pregunta en base a... No, que a la cómo falta podemos de- nosotros... ¿Cómo puede un padre abordar el tema de la educación sexual? Porque lamentablemente va a tener que ser los padres, porque en los colegios de aquí ni en la escuela eso va a ser Bueno. por ahora. Abordar el tema de la educación sexual, aún sin saber que su hija es queer, porque al final... Sí, es importante que si van a buscar en internet, busquen en páginas oficiales. La Asociación Americana de Psiquiatría, de Pediatría, Ujú. o alguna organización que se sepa que institucionalmente tiene aval científico, no moral, científico. Y si no, buscar ayuda. No quiero ser como está vendiendo servicios, pero si no, buscar ayuda. ¿Y por qué tú no puedes vender servicio? No sé, como que no. Pero una pregunta. Cuando tú dices buscar en esas páginas oficiales, ¿quiere decir que esas páginas oficiales tienen videos o información acerca de temas sexuales? Quizá no tienen los videos, pero sí tienen organizaciones que sí trabajan Ok. Ok. de manera científica con estos temas. Y si no quiere buscar video y está muy vago, puede escribirle a Blas Valenzuela en Instagram. No se lleven del que él no quiere promocionar nada. El AINA hace muy buen trabajo también. También, el AINE también, una duda. Yo quería preguntar, en base a lo de la... Que recordé lo de la Buzz Lightyear. Sí. Ahí aparecen unas mujeres, ¿verdad? Ujú. Ya habíamos dicho. Pero al final, está bien. Sí, eso es normal y está pasando. Pero en realidad los padres queer, dos padres del mismo género, pueden criar un muchacho bien. Sí, sí, yo tengo pacientes de familias homoparentales. Wait. Ajá. Aquí en este país. Sí, aquí. ¿Qué? Mira, cuando yo hice psicología y después hice la maestría en infanto juvenil, que yo dije, déjame dar el paso en formarme en terapia afirmativa. Yo no tenía que me daba mucho miedo porque mis mismos prejuicios de Ujú. decir, conchale, ¿cómo yo me voy a vender a esta sociedad como psicólogo infanto juvenil y que trabaja con la comunidad LGBT? ¿Cómo yo voy a mezclar estas dos cosas? Ujú. Pero ese ha sido el éxito, honestamente, como para el trabajo que he ido haciendo. Porque no solamente ha abierto las puertas a que padres traigan a sus hijos a acompañarlos en su proceso de sexualidad, sino que también han venido familias homoparentales y dicen, mira, no encontramos dónde atendernos, dónde sentirnos seguros. Claro. Vemos que aquí por lo menos manejan el tema. Podemos consultar aquí. Y sí, se recibe al hijo acompañándoles a él y a sus madres. A veces ni siquiera un tema de sexualidad que se quiere trabajar en consulta, pero quieren un espacio seguro donde sientan que la relación Ujú. homoparental no va a ser juzgada. Oh, wow. Pasó algo muy bonito incluso el otro día. Yo publiqué para el Día de la Visibilidad Lésbica unas imágenes de parejas de lesbianas en el Instagram. Muchísima gente dejó de seguirlo, la cuenta, pero nada. Yo veo la ganancia en ese tipo de trabajo cuando regresó un caso de un chico que tenía, creo que era como un año sin venir a consulta. Por diferentes razones dejó de asistir. Y la mamá llega, me lo trae y me dice, mira, te necesito. Porque sí, presenta algunas de las dificultades que veíamos antes, pero porque yo ahora estoy saliendo con una chica. Y es primera vez que estoy saliendo con una mujer y no sé cómo manejar esta situación. Para mí eso fue tan como bonito, Ujú. como darme cuenta como, ok, por ese simple posteo de fotos que se hizo en una página de Instagram X, que ella sienta que este es un espacio seguro donde ella puede Sí. confesar qué tipo de relación tiene y trabajarlo con su hijo. Bueno, pues si le agrega algo, antes de ayer, una conocida mía me dijo, yo me di cuenta que yo soy bisexual porque yo vi una publicación en la página de Blas. ¿Qué? Sí. y yo como que, oh. Sí, me estaba explicando como que cuál era el post y como que tú decías algo del tema de la bisexualidad también, como que... Y ahí Sí, siguió. es muy bonito, o sea, precisamente la visibilidad en las series, películas, pero también en las redes sociales y las páginas. Eso es lo que permite que la gente se sienta cómoda saliendo y siendo. Me acordé que era porque en la parte que tú hablabas de bisexualidad, tú especificabas que hay personas bisexuales
que no están atadas románticamente, que puede ser una atracción puramente física y no necesariamente emocional. Y decía, pero... Y la muchacha me dijo, pero yo soy de eso. Aquí, sí. Yo ahí es que yo voy. Sí, sí. Es muy bonito. Y lógicamente mucha gente no va a aprobar ese trabajo, no lo va a ver como válido, o sea, hay gente que ha escrito mandando mensajes de muerte y de amenaza y cosas, porque ¿qué tú estás haciendo con los niños en esa página? Pero la ganancia que viene de vuelta es mucho mejor, mucho mayor. Y eso de... Ustedes no entienden que eso de la diversidad en todas partes ya es como que también es un false, porque se está metiendo en todos lados. Porque está bien, es verdad. Yo creo que siempre que haya alguna persona de la comunidad que esté expuesta a cierta vulnerabilidad, va a ser necesario hablar del tema. Siempre. Siempre que veamos algún niño o adolescente que pueda ser agredido físicamente simplemente por salir del closet, hay que hablar del tema. Siempre que veamos que hay colegios o maestros con reglas y políticas LGBTI-fóbicas, hay que hablar del tema. O sea, hasta que esto deje de ser un problema, el tema no puede parar. Ya oíste, conservador, que nos estás oyendo. Si tú nos dejas tranquilo... ¿Cómo que se llama? Dejamos tranquilo, more. ¿Cómo que se llama la doña del aborto? No, suelta esa mujer en banda. Hay varias. Sí, pero hay una muy famosa por ahí de suelta esa mujer en banda. Sí. Me encanta decir el nombre de ella. No. Lo siento, yo no sé por qué. Fernando, pregunta usted, que lo veo muy silencioso y aéreo. No, pregunta. Lo que pasa es que yo tenía en mi cabeza algo y se me fue. Oh, ok. Mientras estábamos hablando. ¿Y qué era? No me acuerdo. Yo puedo hacer como un comentario de algo Claro que que vi sí, el otro día. Claro que No tiene mucho que ver con el tema en sí como de niños y adolescentes, pero sí como... A mí me dio mucha risa cuando yo encontré esa información. Hay un libro que se llama Psicopatías Sexuales, que salió hace más de 100 años. Lo hizo un psiquiatra. Y entre esas patologías o psicopatías estaba la homosexualidad. Cuando ese señor murió... Él era psiquiatra, sexólogo, y cuando ese señor murió, que claro, es uno de los libros que todavía hoy se utiliza para hablar mal de la sexualidad y para patologizarla. Cuando ese señor murió, se encontraron fotos de que él era crossdresser. Él se vestía de mujeres. ¿Qué? ¡Qué perra! Entonces, es como muy curioso y ahí vemos el tema de la homofobia, de cómo yo le hago daño a algo que tiene que ver conmigo también, de cierta manera. Sí. Pasa mucho también, por ejemplo, en Estados Unidos, varios congresistas que abogaban mucho por leyes homofóbicas. Deja ver si... Que estaban en Grindr y de todo. Sí. no se va a ver... Mira, no se va a ver, pero se va a ver un ching. Después le digo el nombre porque no me acuerdo bien ahora. Pero ahí está más de... Psicopatías sexuales se llamaba el ¿Qué era la pregunta que te iba a hacer, Fernando? Ya tú sabes. Bella. Fernando lo agarró como cualquier don heterosexual. Ya tú sabes. Bella. Yo estaba pensando en las personas intersexuales. Sí. Que siento que como que no se aborda mucho el tema como debería, porque existen incluso en República Dominicana hay una comunidad relativamente grande de personas intersexuales y lo que hacen es, por ejemplo, reasignación de sexo usualmente, como que lo hormonizan y lo llevan al sexo que decide el médico y los padres. Para mí las personas intersexuales deberían de ser, y es un trabajo que también nosotros, en general todos, tenemos que hacer. Ellos deberían de ser grandes protagonistas de este tema y de esta lucha. Porque, primero, como tú bien comentaste, desde que nacen son abusados sexualmente. Porque yo hacer una intervención quirúrgica en tu genital simplemente para acercarlo a lo que puede ser masculino o femenino es una forma de abuso sexual. Claro. O sea, están alterando mi tejido, mi genital, mi cuerpo. Sin mi autorización, el niño acaba de nacer. Se le obliga a asumir un género de manera específica. Y si tú lo piensas, imagínate una persona intersexual que que crezca en un entorno donde se le diga, mira, está bien, tú naciste intersexual, desarróllate biológicamente como venga tu cuerpo, no vamos a hacer ninguna intervención. Y que esa persona diga, mira, qué bueno que tuve este espacio, pero no me identifico como hombre ni como mujer. Eso sería válido. Es una identidad de género totalmente válida. No binario. Y tú lo piensas y tú dices, ok, imagínate que sí, que esta persona intersexual sea no binaria. O sea, es que el tema de la orientación, lo que no encuentro es cómo resolver el tema de la orientación sexual de ellos. Si tú eres homosexual, ¿es que te gustan quiénes? ¿Los intersexuales también? O sea... Existen palabras ya. Yo no me acuerdo de las palabras. Yo lo busqué en eso en internet. Sí. Porque a mí me chocaba mucho. Yo siempre he sentido, o no siempre, pero siento desde un tiempo para acá que nos quedamos cortos con el lenguaje, como con las etiquetas que ayudan. O sea, sí, las etiquetas funcionan. Existen ya o sea, hay palabras propuestas para personas que son intersexuales, por ejemplo, que sienten atracción hacia tal. O personas que son
un hombre que siente atracción a una persona intersexual, Ujú. pues tal. O sea, existen esas etiquetas, hay que buscarla. Sí, pero es curioso que existan porque son la respuesta perfecta de que no somos 100% masculino ni 100% femenino ni Ujú. desde el nacimiento. Ujú. Incluso yo pude haber nacido con pene y con testículos y mi nivel hormonal a lo largo de mi desarrollo puede que sea más cercano a lo femenino que a lo masculino. Ujú. Entonces el sexo biológico tampoco es del todo binario. No lo es. No es binario. No, ni siquiera en la biología no hay binaridad. Y si en la biología no hay binariedad, ¿por qué en la forma social en que funcionamos tiene que haber binariedad? Ujú. Si biológicamente nuestro cuerpo no es binario. Bueno, un conservador les diría que ustedes están hablando una porquería muy grande y que nada más hay hombre y mujer. No, porque, Rosa de azul. por ejemplo, para la intersexualidad, tú tienes que, si tú la quieres definir de manera biológica, Ujú. o sea, ya quitando la parte de identidad de género, vamos a definirlo como manera biológica. ¿Qué tú tienes que coger para definir si una persona es hombre o mujer? ¿Qué tipo de cualidad se podría decir o de fenotipo en una persona que tenga barba, por ejemplo? Hay mujeres barbudas. ¿Qué es ese entonces? ¿Que es un hombre o una mujer? Ah, no, que tiene que... Hay personas que son XXY, hay personas que son XY o XX que tienen testículos, Sí. o sea, hay de todo. Está la parte cromosómica, está la parte endocrina, está la parte fenotípica, que es lo que Ujú. se ve desde fuera en el cuerpo. O sea, hay muchísimos elementos que van a definir, entre comillas, el sexo biológico de esa persona, pero nunca va a ser binario. Muy No, difícil. no lo es. No voy a decir nunca, porque en la medicina no hay totalidades, pero Exacto. muy difícil de que haya un total Es un binarismo. espectro. Sí, yo he leído recientemente que hay la gente que defiende el binarismo, Ujú. que claramente hay hombre y mujer y todo lo demás en el medio, eso es mariconería y ridiculeces, que los mismos científicos les responden diciéndole, eso es verdad en tu libro de tercero de básica de biología, mi amor, es como que esa no es la realidad. No, no es la realidad. Tú puedes luchar todo lo que tú quieras porque sí, porque dejen esa ridícula que nada más hay hombre y mujer. Eso es mentira. Es que incluso una persona que es, o sea, visiblemente intersexual, que estamos hablando que tiene que poseer ambos genitales, Ujú. existe. Entonces, inmediatamente esa persona existe. No fue que se la inventaron, no fue que la armaron. Existe, nació así. Entonces, tú me vas a decir que... Dime. Claro, claro. Y nada más hay que abrir Y YouTube. puede funcionar, o sea, puede funcionar Sí. social, Y sexualmente, eso- cognitivamente. La intersexualidad me vino a la cabeza porque en YouTube yo vi una persona, una pareja, era una señora y una persona intersexual que tenía un hijo. Ujú. Entonces, era eso, era como esa interacción entre ellos, ingleses, ellos, y cómo se expresaba esa persona intersexual, de que era un poco complicado, incluso en Inglaterra, que como una sociedad un poquito más avanzada en esos temas, Ujú. era complicado. Tú tenías que ir a la escuela, explicarle a las Pero profesoras. incluso Gabriel J. Martín, Ujú. que vino aquí al podcast y Ajá. escribió varios libros, entre Ujú. ellos Quiérete mucho, maricón. Él Sí. es un hombre intersexual. Digo hombre porque se identifica como hombre, pero él es intersexual. Y él habla de eso públicamente. Él Sí. él tiene videos públicamente en YouTube hablando de su Yo no sabía. intersexualidad. Yo no sabía Él eso. es un hombre intersexual. Ah, Sí. pero podemos juntar Yo a hablar sabía con que él él de era eso. activista. pero no Intersexual. sabía- ¿Tú dijiste eso en el último Sí, episodio? pero no sabía que él era Sí. una persona intersexual. Podemos hablar Invítenlo, con- invítenlo. podemos Él lo hablar con él, cuenta. Yo, si mal no recuerdo, en un video él cuenta cómo él fue criado como niño durante mucho tiempo en su vida y en un punto él dijo, espérate, yo soy hombre. Y fue cuando él descubrió médicamente que él era un caso de una persona intersexual. Eso está de todo. Sí. Yo no sabía. Invítenlo. Sí. Y habrá gente que dirá, ¿y cómo él puede ser hombre si él es intersexual? Sí, more. Se puede. Identidad Lo de digo género. abiertamente porque no lo estoy Sí. sacando de ningún closet. No, O sea, it's él mismo okay. lo ha comentado de mil formas. Ok. Y tan sexy que es ese mundo. Demasiado. Lo voy a invitar para acá. Un Yes, oso. daddy. ¿Eh? Un oso. Ay, sí. Ay, sí. Bellísimo. Mira, yo creo que hablamos contigo sobre esto, sobre que hay padres que te dicen, yo quiero cambiar al hijo mío, yo quiero que sí, ok, y tú le dices, more, espérate. Todavía hay casos así de gente buscando terapia de conversión, de Se gente llega mucho. insistiendo. Sí, y profesionales refiriéndotelo para terapia de conversión. Todavía. Sí, todavía que hasta que... Por eso es que es importante que siempre todos los temas de salud mental... o sea, esto es política. Todo esto es Ujú. político y civil. O sea, si no existe la ley que prohíbe la terapia de conversión y que hace que la gente entienda que eso es algo malo, que es una tortura mundialmente, se va a seguir buscando como un servicio. Aquí no hay ley que prohíba. No, no. Y lo que no está prohibido, está permitido. ¿Cómo tú, Según los ¿Cómo tú se lo explicas a una gente, a un adulto, ¿Y dónde que yo eso puedo- es tortura? Espérate. ¿Dónde yo puedo ir a hacerme una terapia de conversión? Sí. Sí, yo quiero saber. O sea, yo sé que en Jarabacoa había un lugar, no sé si sigue Ujú. abierto, pero aquí hay un psiquiatra en el centro de Santo Domingo que todavía hace terapia de conversión Sí. abiertamente. ¿Cómo se llama? José Dunker.
José Dunker. Él Yo tiene quiero- libros y todo. Sí, él es y él famosito. recibe Vamos a y- traerlo. Sí. Él es famosito. Sí. Yo soporto y hacerme una vez que Yo lo creo que él vendría. Yo he visto varias entrevistas que ha tenido con diferentes personas, pero él abiertamente hace terapia de conversión. Me encantaría. Pero ¿por qué tú dices que es tortura? Siempre y cuando yo trate de cambiar algo en ti que no puede ser cambiado, estamos haciendo un force. Sí, Ok. por decirlo en palabras llanas. Y muchas de las formas en que se hace la terapia de conversión son estrategias que se utilizan que lo único que generan en el paciente es malestar. Y esto no es opinión mía, esto está demostrado con la ciencia. Hace un tiempo se hacía la castración genital masculina y la mutilación genital femenina. Se hacían lobotomía, terapia electroconvulsiva, que en palabras llenas es el electroshock. Hoy en día lo que más se utiliza es la castración química, que yo te doy fármaco y fármaco psiquiátrico hasta que tu libido baje y tú no tengas deseo de estar con un hombre. Pero eso no cambia tu orientación sexual. Ah. Lo que te mete en un estado de depresión que tú lo que quieres es quitarte la vida. Entonces, eso es lo que genera la terapia de conversión. Yo veo que estoy presentando síntomas porque estoy reprimiendo esta parte de mí, pero también porque la terapia genera estos efectos adversos en mí. Y por ende, caigo en un estado tan deprimido que lo único que quiero es quitarme la vida. Y con el suicidio siempre importante. Pero eso te curaría de la homosexualidad. ¿Tú Tu mataste? existencia, o sea, Zafa, muchacho. no existe más. El suicidio es precisamente eso. Cuando una persona se encuentra en un riesgo suicida, en la gran mayoría de los casos, no quiere realmente quitarse la vida. Quiere eliminar esa parte de El su vida que le sufrimiento. genera sufrimiento. Claro. Ujú. Te quería preguntar si por casualidad tú sabes cuánto dura ese tipo de terapias. Eso es un internado. Yo no amor. sé cuánto duran. No todos son internados. Muchos sí, pero es que no... O sea, la duración... Yo no creo que tenga un número exacto porque es que la gente nunca deja de ser... Hasta que Ajá. suceda. Pero eso pues, te lo estoy preguntando porque yo estoy pensando en coger uno de los cursillos no de sé. Dunker. Tal vez en un cursito Mira, de eso. Yo sí. no sé si fue en un documental o yo no sé dónde lo vi. Ajá. Pray away. Que una persona fue ahí, que yo lo vi. Sí, Pray sí. away, Bueno, sí. no, lo que iba a decir es que hay una persona que dice que yo decidí decirle a ellos que sí, que yo estaba cambiado, simplemente para que me soltaran en banda, para que me dejaran tranquilo. Sí. Y en el documental de Pray Away, que está en Netflix, no sé cómo se dirá en español, que habla de cómo este movimiento de las Ujú. terapias de conversión surgió y creció en Estados Unidos. Los líderes de las terapias de conversión hoy en día son personas homosexuales. Sí. Fuera del closet y se arrepintieron y pidieron perdón y dijeron que sí, que en parte era un negocio, que era propio de su propia homofobia. Pero los líderes que promovieron tanto estas mal llamadas terapias son homosexuales. Bueno, nosotros tenemos un episodio con una persona que era cara de un movimiento de terapia. Y él no dijo todo eso. Él fue castrado químicamente. O sea, a él lo medicaron y él no dijo que él se sentía ¿cómo se Aturdido. llama? Aturdido en todo momento y que obviamente él no sentía ningún... No era que él dejó de gustar a los hombres, que él le dejó de gustar todo. O sea, él dejó... No sentía interés sexual por nadie. Sí. Entonces... Es tortura. Pero inmediatamente él dejó de medicarse y dejó... Él es gay. O sea, él sigue siendo gay. Mundialmente es considerado tortura y por eso cuando pasó lo del Código Penal hace poco, que digo poco porque para mí fue poco, o sea, eso fue hace como un año, ¿no? Ujú. Que eliminaron la palabra homosexual como agravante por discriminación. Pero no solamente eso estuvo mal, sino que eliminaron el artículo que penalizaba los actos de tortura, buscando abrir la puerta Claro para que que sí. se hagan las terapias de conversión. Yo soporto durísimo Legalizando las si nuestro terapias. querido productor está escuchando que entrevistemos a Dunker porque de verdad yo quiero Yo creo que él vendría que la gente que se dé cuenta de que esto está pasando. así. Sí. Yo sé que hay mucha gente que va a decir que eso le está dando promoción y que sí o qué, pero no, eso está pasando. No, pero mientras si nosotros- Donker viene, tiene que venir Blas también. Ay. No, yo no quiero hacer un debate aquí. Sí. Yo quiero que la gente vea la cara de ese señor. No. ¿Cómo es? Ese señor es un loco. Tú no lo has visto. Tú lo has visto, de seguro. No, no. Tiene cara de loco. No lo he visto. ¿Tú has visto un científico loco así de muñequito? O sea, no Se le diga parece. loco a nuestro próximo invitado. Eso no es respetuoso. Señor, ¿cómo usted entiende que uno puede apoyar a la niñez queer desde cualquier perspectiva ya para terminar? Educándonos, entendiendo que este es un tema que no solamente debe de ser hablado entre adultos y adolescentes, sino que también en las escuelas debería Claro. de hablarse, la educación debería de ser LGBT inclusiva también. Pero educándonos, porque también mucha gente de la comunidad no entiende que nacemos de esta forma y que esto es innato en nosotros y que Ujú. no podemos modificarlo. Y si no reconocemos los propios prejuicios que tenemos, la propia homofobia que tenemos, nunca vamos a hacer un trabajo como correcto como comunidad. Fernando, Wilson. ¿cómo usted ayudaría a la niñez? No, mentira. Yo iba a decir lo mismo No, que pajarín no. durísimo, que se travitan, que hagan de todo así, sí. No, la realidad es que uno tiene que ser paciente con uno y ser un poquito compasivo. Sí. A mí, en lo particular, por la experiencia que yo tuve, yo me acuerdo que yo me martiricé mucho. O sea,
me jodí mucho el caco de que eso no debía ser así, eso no debería ser así. Y no se siente heavy, eso te aísla mucho. Yo fui un muchacho muy solitario y parte era por eso. Te cohíbe hasta de darle un abrazo a un amigo tuyo. Porque tú crees que darle un abrazo al pana Bueno, el que me conoce sabe que yo no soy muy físico y todo viene por ahí. Todo viene por el hecho de que yo me aislé porque no quería que esa parte se descubriera. Entonces, sí, eso... Métete en clase de Vogue. Tendré que... Maricón. A mí me da un miedo eso. Esos trayones que se dan la gente me dan un miedo. Deep se llama, amor. Esos dips. Joven, ¿dónde podemos encontrarlo? Pueden buscarme de manera personal en Instagram como psicólogo Blas Valenzuela, con B larga y una S. Y ya para esta fecha tendremos abierto unos colegas, Luis Heraldino, que también ha venido aquí, psiquiatra, Patricia Liranzo, que es psicóloga de adultos, y Esther Wong, que es terapeuta familiar y de parejas, Lau, Psicoterapia y Salud, que es un centro que pretende ofrecer servicios no solamente de salud mental, sino que también de salud en general, de manera LGBT inclusiva. O sea que por las redes de Lau también. Yo creo que eso debió haber estado en tu biografía, pero está bien, no te apures. Lo haremos mejor en la próxima. Gracias a todos por llegar hasta aquí. Si usted llegó hasta aquí, claramente es porque la pasó bien, se entretuvo, supo cómo se educó y toda la chulería del mundo. Decirle que no sean egoístas, compartan este episodio en todo lugar que puedan, con todos sus amigos que puedan. Y también escuchen el podcast de Lenguas Calvas, que es otro podcast de la familia de Yo Te Esto. Y pásenla bien. Bye. Bye.